El intelecto humano es sorprendente. Gracias a él, el desarrollo de la humanidad se ha hecho posible. El poder vivir de las ideas hace del ejercicio algo sumamente importante para el día a día y se convierte en algo que se debe proteger por normas jurídicas. Es por ello que ya con algunos indicios, después de la Revolución Francesa en Francia, se reconoce la propiedad intelectual y para el siglo XIX se extiende por la mayor parte de Europa continental, dando lugar, años después, en diferentes países del mundo, un marco legal jurídico para la propiedad intelectual. ¿Pero qué es propiedad intelectual? Se refiere a un bien económico que incluye productos intangibles, al igual que productos físicos, reconocido en la mayor parte de las legislaciones de los países y sujeto a la explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha propiedad. La propiedad intelectual se divide en dos ramas: propiedad industrial y derecho de autor. Veamos primero el derecho de autor. El derecho de autor es un término jurídico establecido que describe y determina los derechos que tienen los creadores o autores sobre sus obras literarias o artísticas, productos y servicios, tanto culturales, tecnológicos como comerciales. Los derechos de autor se van a dividir en dos rubros: derechos morales y derechos patrimoniales. Veamos los derechos morales. Los derechos morales son el vínculo personal entre el autor y la obra, es decir, la paternidad de obra. Estos permiten que el titular de los derechos de autor pueda obtener beneficios o compensaciones económicas al permitir que terceros hagan uso de su obra. Derechos patrimoniales son recompensas financieras por la utilización de obra a terceros. Es decir, son las facultades que posee el titular del derecho de autor en función de autorizar la explotación y difusión de su obra por parte de terceras personas. ¿Qué es un contrato? Acuerdo generalmente escrito por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Veamos cuáles son uno de ellos. Contrato de producción audiovisual. Se entiende por aquel acto jurídico por el que los autores o titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, ceden en exclusiva al productor los derechos patrimoniales de producción. Contrato publicitario. No son propiamente contratos, sino un género de contratos que transfieren derechos patrimoniales de autor con un fin específico: la promoción y publicación de productos, bienes o servicios. Contrato de las obras fotográficas, plásticas y gráficas. El autor podrá oponerse al ejercicio de estos derechos cuando la exhibición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional. La autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien lo otorgó. En su caso, responderá por los daños y prejuicios que pudiera ocasionar dicha publicación. Contrato de la obra cinematográfica y audiovisual. Se entiende por las obras audiovisuales las expresadas mediante una serie de imágenes asociadas. Una vez que los autores o los titulares de los derechos patrimoniales se hayan comprometido a aportar sus contribuciones para la realización de la obra audiovisual, no podrán oponerse a la reproducción, distribución y representación pública de dicha obra. ¿Qué son los derechos conexos? Son las personas que interpretan o ejecutan obras de terceros de manera creativa que están protegidas por los derechos de autor. Obtienen una protección legal por estas interpretaciones o ejecuciones cuando la ponen a disposición del público. Un ejemplo de esto lo encontramos en los artistas, cantantes, intérpretes, actores y músicos principalmente. Obras que pueden ser registradas por el diseñador gráfico. El titular tiene derecho a usar o a autorizar a otra persona a hacer uso de la obra. El plazo de duración de los derechos patrimoniales de autor es válido durante la vida del autor y 70 años posteriormente su muerte. Veamos ahora la propiedad industrial. ¿A qué se refiere? Protege las creaciones que buscan mejorar algún proceso, servicio o producto. La diferencia es que la protección es de corta duración a comparación del derecho de autor. No se requiere la invención en un elemento físico necesariamente. La propiedad industrial es registrada ante el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El modelo de utilidad protege el uso o ventaja práctica, practicidad, invención sin incluir procedimiento. El modelo industrial protege a un objeto que se puede servir de tipo para la fabricación de un producto y que se describe por su estructura, por su configuración, su ornamentación y su representación. Es decir, protege únicamente la forma. La creatividad protegida recae sobre el aspecto estético del producto. La propiedad industrial también protege la marca. Esta permite individualizar un producto o servicio diferenciándolo de otros con quien compite. Esta debe ser original, que se lea y que no confunda. Puede estar constituida de letras, números, diseños, formas y colores. ¿Qué es el secreto industrial? Es la información de aplicación industrial o comercial que guarda una empresa física o marca con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica. Este deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos. Deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos.